Biblia cronológica de estudios. Nueva Biblia de las Américas estudia la Biblia en el orden de los sucesos y su contexto. Mateo 19 del 1 al 15. Jesús en Judea. Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y grandes multitudes siguieron a Jesús y los sanó ahí. Enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciéndole: ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Jesús bendice a los niños. Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fue de ahí. Marcos 10 del 1 al 16. Jesús en Judea. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque
de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y, tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Lucas 18 del 15 al 17. Jesús y los niños. Y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Al ver esto, los discípulos los reprendían. Pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos en el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Meditemos. A Juan el Bautista lo habían metido a la cárcel debido a sus opiniones públicas sobre el matrimonio y el divorcio. Por lo tanto, los fariseos querían que a Jesús le sucediera lo mismo. Trataron de tenerle una trampa queriendo que tomara partido en una controversia teológica. Dos escuelas de pensamiento respaldaban dos puntos de vista opuestos sobre el divorcio. Un grupo decía que el divorcio era permitido por casi cualquier razón. El otro decía que el divorcio era permitido solamente en caso de infidelidad conyugal. El conflicto giraba alrededor de la interpretación de Deuteronomio 24 del 1 al 4. En su respuesta, Jesús hizo énfasis en el matrimonio y no en el divorcio. Subrayó que la intención de Dios siempre había sido que el matrimonio fuera permanente. La monogamia heterosexual es el plan de Dios para el matrimonio, el mejor y el único plan. Con frecuencia, las mujeres eran tratadas como una propiedad de los hombres. El matrimonio y el divorcio eran como transacciones similares a comprar o vender algún terreno. Sin embargo, Jesús condenó esta actitud cuando aclaró la intención original de Dios, que el matrimonio formara una unidad, como lo dice en Génesis 2:24. Jesús resaltó el ideal de Dios para el matrimonio y les dijo a sus seguidores que vivieran de acuerdo con esa idea. En cuanto habla de qué significa recibir el reino de Dios como un niño, significa tener la actitud sencilla y confiada de que los niños muestran hacia los adultos de quienes dependen. Jesús quiere que su pueblo disfrute orar para que disfrute de su compañía. Aparte tiempo en su día para leer la Biblia con entusiasmo. Pídale a Dios que le ayude con sus problemas y que le dé dirección, y confíe plenamente en él. Esa es la actitud que los niños tienen con los adultos que los aman, y esa es la actitud que los creyentes deben tener hacia Jesús, quien los ama. Amén. Oremos. Así es, Señor Jesús. Te damos gracias por este mensaje que traes el día de hoy a nuestras vidas. Te pido, mi Señor Jesucristo, que tomes el control de los corazones de las personas que están escuchando este mensaje, que pueda ser revelado, mi Señor, tu palabra a sus vidas, que tú trabajes en ellos, que abras el entendimiento de cada uno de ellos, que les ayudes. Si ellos estuvieran enfermos, Señor, puedan ser sanados por fe, que tomes tú el control en sus vidas. También te pido, mi Señor Jesucristo, que nos ayudes a entender sobre el matrimonio. Es para toda la vida, como tú lo dices, mi Señor. Ayúdanos en medio de los problemas matrimoniales. Cuando se rinden, mi Señor, y llega esos pensamientos de divorcio, toma tú el control de estos matrimonios.
Ayúdalos, manda ángeles a que campen alrededor de sus casas, los instruyan, los guíen. Aquellos matrimonios que quieren rendirse, Padre Celestial, dale las fuerzas para seguir adelante. Ayúdalos a crecer juntos, ayúdalos a caminar juntos, Padre. Ayúdalos a entender y respetar el punto de vista de cada uno, Padre. Ayúdanos como matrimonios, mi Señor, a estar unidos a ti. Y permite, mi Señor Jesucristo, que nos volvamos como esos niños, teniendo esa dependencia de ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.